Hola a todos. Vamos a hacer hoy un nuevo videotest online, en este caso de TCAES, de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. En concreto es el número 507 de la serie de test online de auxiliarenfermería.com. Y es el examen de los Akidecha, del Servicio Vasco de Salud, del pasado 20 de junio de este mes. Ya sabéis que hicimos la batería completa del temario específico eh, de, de esto de los Akidecha. Hicimos 10 vídeos con las 200 preguntas explicadas y comentadas, y de ellas, de esas 200 preguntas, se extraerían las 100 del examen. Aquí está el examen y vamos a hacerlo. No os pongo las páginas de referencia como otras veces, pero sí aquí tengo el enlace a todos los vídeos que hicimos de las baterías de preguntas, ¿no? Que en total eran 10 vídeos eh, que hice en mi canal de Trata Garrapata, 10 vídeos de la batería específica de TKS, y también tengo aquí los enlaces de la batería específica de celadores del canal Opositomanía. Entonces aquí tenéis completa la lista de reproducción, tanto la batería específica de celadores como la de TKS. Bueno, vamos a comenzar ya con la primera pregunta del examen, que dice así. 1. ¿Cuál es la estructura fundamental del sistema sanitario español? A. El área de salud. B. El centro de salud. C. Hospital. O D. Zona básica de salud. La respuesta correcta es la A, el área de salud. Es la estructura fundamental del sistema sanitario público. Esto viene recogido en la Ley 14.986 de 25 de abril General de Sanidad, cuyo capítulo tercero está dedicado a las áreas de salud, y en concreto el artículo 56.2 dice textualmente que las áreas de salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario. Pregunta número 2. Un material sensible a la humedad es A. Hidrosensible. B. Higroscópico. C. Estéril. O D. Termolábil. La respuesta correcta es la B. Higroscópico. Que, eh, que es la capacidad de algunas sustancias para absorber eh, humedad del medio ambiente, ¿no? De manera activa. En lo que se refiere a material sanitario de laboratorio, pues se trata de aquel que se altera o deteriora si se deteriora si se expone al vapor de agua. Pregunta número 3. Entre las funciones del almacén no se encuentra A. Revisar periódicamente los artículos. B. Solicitar las mercancías necesarias. C. Retirar los productos de precio elevado. Y D. Registrar las entradas y salidas de todos los materiales. La respuesta correcta es la C. Recordad que dicen que cuál no es una de las funciones del almacén. Y no es función del almacén, pues retirar los productos de precio elevado, ¿no? Eh, Esa no es una función propia del almacén. Sí que estos productos pues requieren una gestión del stock más rigurosa, ¿no? Y también medidas especiales de seguridad, por ejemplo, para evitar robos, etcétera. Pero no hay que retirarlos porque sean caros, porque sean de precio elevado. Pregunta número 4. ¿En qué, en qué año se crea la figura del técnico en cuidados auxiliares de enfermería? A. 1975. B. 1984. C. 1986. Y D. 1995. La respuesta correcta es la D. 1995, y se crea por el Real Decreto 546/1995 de 7 de abril, por el que se establece
el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas. Este título está ahora en proceso de transformación, ¿no? Yo creo que está ahora en la fase de consulta pública y de momento lo que sí ha trascendido es que se va a quitar de la denominación la palabra auxiliares, es decir, quedaría el título como técnico en cuidados de enfermería y aumentará las horas de 1.400 a 2.000. Eso ya ha trascendido. Lo que parece ser es que desde luego que era una de las ambiciones de los TKs, ¿no? Era que pasara a ser un grado superior en vez de un grado medio y eso pues no, eso no va a suceder de momento. Bueno, pasamos a la pregunta número 5. La documentación no clínica es un tipo de documentación A, no sanitaria, B, sanitaria, C, clínica y D, todas las respuestas anteriores son falsas. La respuesta correcta es B. La documentación no clínica es un tipo de documentación sanitaria. Bueno, ya sabéis que la documentación sanitaria es el conjunto eh, de registros que se generan durante la actividad en un centro sanitario. Hay dos tipos, ¿no? La documentación clínica y la documentación no clínica o no sanitaria. La documentación clínica es aquella que, que contiene datos asistenciales y de salud del paciente, y la documentación no clínica o no sanitaria eh, pues contiene documentación administrativa, organizativa o de gestión. Pero tanto la documentación clínica como la documentación no clínica se encuentra dentro de la documentación sanitaria. Por eso es correcta la alternativa B, sanitaria. Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes no se encuentra dentro de las funciones del TCAE? A. Ayudar al personal médico en la ejecución de intervenciones quirúrgicas. B. Recogida y limpieza del instrumental. C. Poner y quitar cuñas y limpieza de las mismas. Y D. La limpieza de vitrinas, material e instrumental. La alternativa correcta es la A. Recordar que dice la pregunta que cuál no se encuentra dentro de las funciones del TCAE y no es una función del TCAE ayudar al personal médico en la ejecución de intervenciones quirúrgicas. Esto viene establecido en el Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de la Seguridad Social, que es del año 73, aunque está derogado por el Estatuto Marco, ya lo he dicho muchas veces, en lo relativo a las funciones se mantiene vigente por una disposición del Estatuto Marco. Dentro de ese Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo, los artículos 74 al 84 se refiere a las funciones de los auxiliares de enfermería y el artículo 85 a las prohibiciones. Y dentro de ese artículo 85, el punto 5 incluye expresamente la prohibición de ayudar al personal médico en la ejecución de intervenciones quirúrgicas. Pasamos a la pregunta número 7. En los tipos de documentación, ¿cuál de las siguientes es una documentación no clínica? A. Un formulario de petición de dietas. B. Una analítica de sangre. C. La historia clínica. Y D. El número de habitación. La, la respuesta correcta es la A. Un formulario de petición de dietas. Mirad, aquí tengo yo la chuleta que me hice para resolver las baterías de las 200 preguntas del temario específico, y hablaba yo de que era una pregunta dudosa y que estaba entre las alternativas A y D. Bueno, pues es la A, precisamente yo es la que respondí, ¿no? Porque, perdón, porque el formulario es el formulario de petición de dietas es específico de gestión, ¿no?
Es un ejemplo de manual de documentación no clínica. El número de habitación es un dato de ubicación de carácter administrativo, aunque suele estar integrado dentro del registro del paciente, ¿no? El cual incluye el nombre, etcétera. Por eso pues, se puede considerar o se considera en este caso pues documentación clínica. Por eso la respuesta correcta, repito, es la A. Una documentación no clínica es un formulario de petición de dietas. Pasamos a la pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes materiales precisa de condiciones distintas de almacenamiento por ser higroscópico? A. Vacunas. B. Agua destilada. C. Comprimidos efervescentes. Y D. Inyectables envasados en ampollas de vidrio. La respuesta correcta es la C. Los comprimidos efervescentes, ¿no? Que los comprimidos efervescentes son altamente higroscópicos, es decir, tienen una gran capacidad para absorber la humedad del ambiente, ¿no? Por eso hay que almacenarlos en recipientes herméticos y con agentes desecantes para evitar que la humedad ambiental inicie la reacción química, es decir, empiecen a efervecer, de, degradando pues el medicamento y haciendo que pierda su eficacia antes de ser utilizado. Ya vimos lo que era higroscópico, ¿no? Era pues eso, la capacidad que tienen algunas sustancias de absorber la humedad del medio ambiente. Pasamos a la pregunta número 9. La documentación clínica deberá ser conservada durante un intervalo de tiempo de A. 10 años desde el alta del proceso asistencial. B. 5 años desde el alta del proceso asistencial. C. 2 años desde el alta del proceso asistencial. Y D. 12 meses desde el alta del proceso asistencial. La opción correcta es la B. 5 años desde el alta del proceso asistencial. ¿Dónde está establecido esto? Pues en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre de la autonomía del paciente. En concreto, el capítulo 5 se refiere a la historia clínica. Y, y dentro de ese capítulo quinto está el artículo 17 que está dedicado a la conservación de la documentación clínica. Y en el punto número 1 de ese artículo 17 se establece ese mínimo de 5 años desde el alta del proceso asistencial. Pasamos a la pregunta número 10. Indicadores de morbilidad. La prevalencia es A. La proporción de personas que en una población determinada y un tiempo concreto están afectadas por una enfermedad. B. La proporción de personas sanas previamente para una enfermedad que desarrollan la enfermedad en una población determinada. C. Un indicador de la esperanza de vida saludable adaptado a una población determinada. Y D. El tiempo, generalmente de un año, en el que una población sana desarrolla la enfermedad. Bueno, la alternativa correcta es la A. Ese es el concepto de prevalencia, ¿no? La, la proporción de personas que en una población determinada y un tiempo concreto están afectadas por una enfermedad. La alternativa B, la proporción de personas sanas previamente para una enfermedad que desarrollan la enfermedad en una población determinada, ese es el concepto de incidencia. Pero como nos preguntan por prevalencia, pues la respuesta correcta es la alternativa A. Bueno, pasamos a la pregunta número 11. Dentro de los modelos de enfermería, el modelo suplementario y complementario fue propuesto por
F. Nightingale, es decir, Florence Nightingale, B. Virginia Henderson y Rogers o D. Dorothea Oren. La respuesta correcta es la B. El modelo suplementario y complementario fue propuesto de los modelos de enfermería, fue propuesto por Virginia Henderson, que, que definió la función propia de la enfermería como la ayuda al individuo para realizar aquellas actividades que contribuyan a su salud o recuperación. Y esta ayuda se realizaría de dos formas, ¿no? Una ayuda suplementaria, haciendo por él lo que no puede hacer, y otra o complementaria, que sería ayudándole a completar lo que le falta para ser independiente. Eh, ese es el modelo establecido por Virginia Henderson, ¿no? Que además es la que estableció la que describió las famosas 14 necesidades básicas, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta número 12. Documentos extrahospitalarios. El parte de Edo es A. El parte médico de incapacidad temporal por maternidad. B. La comunicación sanitaria de enfermedades de declaración obligatoria. C. El documento administrativo que identifica a los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Y D. Todas las respuestas anteriores son falsas. La respuesta correcta es la B. El parte de EDO es la comunicación sanitaria de enfermedades de declaración obligatoria, ¿no? Cuando hablamos de documentación extrahospitalaria es porque se genera en un centro sanitario pero se envía afuera. En este caso concreto, pues al Departamento de Salud Pública, es decir, a vigilancia epidemiológica. Se envían los partes EDO, que el parte EDO ya hemos dicho que es EDO significa enfermedades de declaración obligatoria. Y el parte EDO es el documento oficial y obligatorio pues que los médicos deben complementar para notificar a las autoridades de salud pública la detección de ciertas enfermedades transmisibles, por ejemplo, el sarampión, la tuberculosis o lo más reciente, pues el COVID-19, ¿no? Hay una lista EDO muy grande de estas enfermedades de declaración obligatoria. Pasamos a la pregunta número 13. Según las condiciones de almacenamiento, ¿cuál de los siguientes se considera material termosensible? A. Los medicamentos efervescentes. B. Las vacunas. C. Agua destilada. O D. Agua, algodón hidrófilo. La opción correcta es la B. Las vacunas se consideran material termosensible, o también denominados termolábiles. Es decir, que el calor altera su composición y las inactiva. Y también se inactivan a través de la congelación, ¿no? Por eso hay que mantenerlas entre 2 y 8 grados centígrados, que es la denominada cadena de frío. Nosotros los medicamentos efervescentes ya hemos visto que son sensibles a la humedad, son higroscópicos. Y el agua destilada y el algodón hidrófero son, son estables a temperatura ambiente. Pasamos a la pregunta número 14. ¿Qué modelo de enfermería considera al hombre como un ser biopsicosocial en constante interacción con el entorno? A. Modelo de Rogers. B. Modelo de Callista Roy.
C, modelo de Pender, y D, todas las respuestas anteriores son falsas. La opción correcta es la B, modelo de Callista-Roy, ¿no? Es el denominado modelo adaptativo, ¿no? Callista-Roy define a la persona como un ser biopsicosocial, un sistema adaptativo humano que se encuentra en constante interacción con su entorno cambiante, ¿no? Para Roy, el objetivo de la enfermería es ayudar a la persona a adaptarse en cuatro áreas o modos, ¿no? El fisiológico, el autoconcepto, la función del rol y la interdependencia. Ese es el modelo adaptativo de Callista-Roy. Bueno, pasamos a la pregunta número 15. De los siguientes casos, ¿cuándo se utilizarán guantes estériles? A. Cateterización y manejo de fístulas arteriovenosas. B. Obtención de muestras para análisis. C. Cambio de bolsa de colostomía. Y D. Aspiraciones orofaringeas. La opción correcta es la A. Utilizaremos o se utilizarán, porque eso no es función nuestra, se utilizarán guantes estériles en la cateterización y manejo de fístulas arteriovenosas, ¿no? Porque es un procedimiento invasivo que conecta directamente con el torrente sanguíneo, ¿no? Y requiere técnica aséptica estricta para prevenir infecciones graves, bacteriemias, ¿no? Por eso se necesitan los guantes estériles. Con respecto a la obtención de muestras para análisis, es un procedimiento de barrera, no quirúrgico. El cambio de bolsa de colostomía, bueno, pues el estoma es una apertura en la pared abdominal que comunica con el intestino, ¿no? Que no es una zona estéril, ¿no? Porque tiene la flora bacteriana intestinal, entonces tampoco se necesitan guantes estériles. Y las aspiraciones orofaringeas, pues igual se realiza también en una cavidad no estéril, que es la boca o la faringe. Por eso la respuesta correcta es la A. Utilizaremos guantes estériles en la cateterización y manejo de fístulas arteriovenosas. Pregunta número 16. Una vez cumplimentado el parte de lesiones por agresión o abuso sexual, A. Se hará lectura del mismo a la familia. B. Se remitirá a la mayor brevedad al juzgado de guardia. C. Se entregará copia del parte de lesiones a la Archaña. Y D. No se asesorará a la víctima sobre medidas sociales y de protección. La opción correcta es la B. No se remitirá a la mayor brevedad al juzgado de guardia. ¿Esto dónde viene recogido? Pues en la guía de actuación ante la violencia de género y las agresiones sexuales en Euskadi, ¿no? En concreto, el punto 3 se refiere a los procesos de actuación y el apartado B ante las agresiones sexuales. Pasamos a la pregunta número 17. Se refiere al consentimiento informado. Y dice así: el consentimiento informado es A. Una exigencia ética y un derecho reconocido por la legislación de todos los países desarrollados. B. La aceptación de una intervención médica por un paciente en forma libre, voluntaria y consciente, tras la información con sus riesgos y beneficios y alternativas posibles. C. Un derecho humano individual junto al derecho a la vida, a la salud y a la libertad. Y D. Todas las opciones son correctas. Bueno, la opción correcta es la D. Todas las opciones son correctas. En esta pregunta dije, ojo, porque aquí muchos contestarán la alternativa B, que es el consentimiento de concepto
O sea que es el concepto de consentimiento informado, ¿no? Pero es que las alternativas A y C también son ciertas. No, porque la A viene recogido que en la ley 41-2002 de 14 de noviembre de la autonomía del paciente, en los artículos 8, 9 y 10, pues se habla de la exigencia ética, se reconoce el derecho al consentimiento informado. Y la alternativa D porque es la alternativa C también porque es correcta, porque está fundamentado en el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la propia salud. Luego, todas son correctas, aunque la definición estricta de consentimiento informado sea esta, las alternativas A y C también son correctas. Por eso la respuesta correcta es la D. Todas las opciones son correctas. Pasamos a la pregunta número 18. ¿Cuál es un principio o criterio a aplicar para lograr la justicia sanitaria? A. Prioridad a los más favorecidos. B. Insuficiencia. C. Maximización del bienestar total. Y D. Desigualdad. La opción correcta es la C, ¿no? Maximización del bienestar total. Bueno, esto también esta pregunta es un poco de lógica, ¿no? Este principio, pues busca distribuir los recursos de salud disponibles de manera que se logre el mayor beneficio neto posible para la población en su conjunto. Repito, esta es la alternativa correcta, la C, maximización del bienestar social. Pregunta número 19. El principio de beneficencia es uno de los principios incluidos en A. El Código de Nuremberg, B. La Declaración de Helsinki, C. El informe Belmont y D. Todas las respuestas anteriores son correctas. La opción correcta es la C. El principio de beneficencia es uno de los principios incluidos en el informe Belmont, que es un informe de 1979, que es el documento que identifica y define formalmente la beneficencia como uno de sus tres principios éticos fundamentales para la investigación con seres humanos, ¿no? Recordar que la beneficencia está incluido de los cuatro principios los cuatro principios fundamentales de la bioética, que son la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y la justicia. Repito, los cuatro principios fundamentales de la bioética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Pasamos a la pregunta número 20. Que dice así: en la obtención de órganos de donantes en muerte cerebral, A. En el rechazo a la donación, uno de los motivos son los organizativos. B. El consentimiento presunto exige que el donante haya expresado en vida su voluntad por escrito o verbalmente. C. Se mantiene el anonimato del donante, no así del receptor. Y D. El consentimiento explícito considera donante a todo sujeto que no haya manifestado previamente su negativa. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta, la alternativa correcta? La alternativa A, ¿no? En el rechazo a la donación, uno de los motivos son los organizativos. Bueno, el primer motivo al rechazo a la donación es la negativa de la familia, ¿no? Pero luego ya el segundo motivo son los organizativos, es decir, por ejemplo, falta de camas en UCI, no se puede mantener allá ese donante, pues eso,
vivo porque se necesita cama para otro que viene, pues por el caso personal, por problemas con el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, las demás opciones, ¿por qué son falsas? El consentimiento presunto exige que el donante haya expresado en vida su voluntad por escrito y verbalmente. Bueno, si no ha dicho expresamente que no, eh, es un potencial donante, ¿no? Eh, Se mantiene el anonimato del donante, no así del receptor, ¿no? Se mantiene el anonimato de ambos, ¿no? Y esto del consentimiento explícito considera donante a todo sujeto que no haya manifestado previamente su negativa. Ese es el concepto de consentimiento presunto, no consentimiento explícito. Eh, bueno, por eso la alternativa correcta es la A, ya os digo. En el rechazo a la donación, uno de los motivos son los organizativos, pero el motivo fundamental, el más importante, es la negativa de la familia. Pregunta 21. En caso de sufrir un accidente biológico por salpicadura en las mucosas, ¿cuál es el protocolo de limpieza? A. Lavar la zona con agua y jabón neutro durante 2-3 minutos. B. Inducir el sangrado y lavar con agua corriente sin restregar. C. Lavar exclusivamente con agua sin añadir otras sustancias. Y D. Aplicar un antiséptico alcohólico inmediatamente tras el contacto. La, la opción correcta es la C, ¿no? Lavar exclusivamente con agua sin añadir otras sustancias. En caso de sufrir un accidente biológico por salpicadura en las mucosas. ¿Por qué la A y la D no son correctas? Porque no se debe usar jabón ni antisépticos alcohólicos sobre las mucosas, ¿no? Porque pueden producir irritación y daño de tejidos. Y luego inducir al sangrado y lavar con agua corriente sin restregar. Bueno, pues está indicado para pinchazos o cortes en la piel, ¿no? Pero no para salpicaduras en las mucosas, por ejemplo, con los ojos. No vas a inducir al sangrado en los ojos, ¿no? Eh, Eso lo veis en en un organigrama que tengo yo del accidente biológico, lo que hay que hacer en cada situación concreta, ¿no? No tengo aquí el enlace al organigrama ese, que sí que lo tengo en las baterías estas de aquí de las preguntas, que tengo los enlaces a las páginas de referencia. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 22, perdón. Si la información obligatoria de la etiqueta de un producto químico es insuficiente para la persona trabajadora, ¿qué documento debe consultar como fuente de información avanzada? A. El manual de instrucciones del fabricante del envase. B. El registro de accidentes biológicos de la VP. C. La ficha de datos de seguridad del producto. Y D. El catálogo general de farmacia del hospital. La opción correcta es la C, la ficha de datos de seguridad del producto, la FDS, que es el documento técnico fundamental que complementa al etiquetado, ¿no? Mientras que la etiqueta ofrece pues una información de seguridad inmediata y resumida, la ficha de datos de seguridad pues nos proporciona una información detallada y avanzada sobre la identificación de las sustancias, los peligros, las medidas de primeros auxilios, la manipulación, el almacenamiento y la protección personal, ¿no? Estas fichas, esto está recogido en el Instituto Nacional eh, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pasamos a la pregunta número 23. ¿Qué autor describe
esta serie de estadios en la evolución de la infancia: impulsivo, puro, emocional, sensomotor. A. Sigmund Freud. B. Albert Bandura. C. Jean Piaget. O D. Henry Wallon. La, eh, la opción correcta es la de Henry Wallon, ¿no? Que propuso un modelo del desarrollo infantil basado en estadios que integran aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En concreto, describió tres estadios: estadio impulsivo puro o de impulsividad, la hostia, no me sale la palabra, o de impulsividad motriz, que duraría hasta los 6 meses, el estadio emocional de los 6 meses al primer año y el estadio sensomotor, ¿no? Y también denominado hiproyectivo, que duraría de 1 a 3 años. Ese es el modelo de desarrollo infantil basado en estadios de Henry Wallon. Pasamos a la pregunta número 24. ¿Qué teorías de la personalidad ponen el acento en el funcionamiento inconsciente, en las motivaciones inconscientes y en el choque entre la vida instintiva, la realidad y las limitaciones que impone la sociedad? A. Las teorías psicoanalíticas. B. Las teorías humanísticas. C. Las teorías del aprendizaje. Y D. Las teorías del rasgo. La opción correcta es la A, las teorías psicoanalíticas, ¿no? Ya sabéis que fueron elaboradas por Sigmund Freud y que se centran en el funcionamiento inconsciente y las motivaciones ocultas, ¿no? Bueno, ya sabéis todo ese rollo del yo, del super yo, del ello y del otro y el de la moto. Esas son las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. Bueno, pasamos a la pregunta número 25. ¿Qué mecanismo de defensa de la personalidad utilizamos cuando rechazamos de nuestra conciencia los contenidos desagradables o dolorosos? A. Proyección. B. Represión. C. Identificación. O D. Formación reactiva. La opción correcta es la B, la represión. Ese es el mecanismo de defensa de la personalidad cuando rechazamos de nuestra conciencia los contenidos desagradables o dolorosos. La, la represión también es un mecanismo de defensa freudiano, ¿no? Mediante el cual el yo excluye inconscientemente de la conciencia pensamientos, recuerdos, deseos e impulsos que resultan inaceptables, desagradables o dolorosos, manteniéndolos en el inconsciente para evitar la ansiedad. Bueno, pasamos a la pregunta número 26. Se llama disemia A. La facilidad en la comunicación no verbal. B. La distancia entre dos personas que están interactuando. C. La facilidad para utilizar un lenguaje adecuado a cada situación. Y D. La dificultad para interpretar las señales emocionales del paciente. ¿Cuál es la opción correcta? Pues la D. Se llama disemia a la dificultad para interpretar las señales emocionales del paciente. En el ámbito de la psicología se define la disemia como la incapacidad o dificultad severa para interpretar los mensajes no verbales y las señales emocionales de los demás, ¿no? Esto, trasladado al ámbito de la enfermería, pues podemos decir que se trata de la barrera que impide captar adecuadamente lo que el paciente expresa a través de sus gestos, del tono de voz, de la postura, etcétera, ¿no? Eso es la disemia. Pregunta número 27. Cuando la persona que enferma intenta aceptar su situación recurriendo a la lógica,
Hablamos de un mecanismo de defensa que se conoce como A. Negación, B. Represión, C. Racionalización o D. Regresión. La opción correcta es la C. Racionalización. Eh, Esto es para evitar enfrentar el impacto emocional real de la misma, ¿no? Los otros aspectos, la negación, pues es rechazar la realidad de la enfermedad. La represión es enviar pensamientos eh, pues, angustiantes al inconsciente, ¿no? La regresión es volver a comportamientos infantiles ante el estrés, ¿no? Digamos. Por eso la respuesta correcta es la racionalización. Bueno, pasamos a la pregunta número 28. Que dice así, las terapias que se basan en que las alteraciones emocionales están en conexión con las formas de pensamiento y atribuciones erróneas o irracionales son A. Terapias sistémicas, B. Terapias conductistas, C. Terapias cognitivas o D. Terapias psicodinámicas. La opción correcta es la C. Terapias cognitivas. Estas terapias cognitivas se basan en la premisa de que las alteraciones emocionales y conductuales son causadas por formas de pensamiento distorsionadas, ¿no? Atribuciones erróneas o creencias irracionales, buscando reestructurarlas para mejorar el bienestar. En eso se basan las terapias cognitivas. Pasamos a la pregunta número 29. En la amnesia anterógrada es correcto que A. El paciente no es capaz de fijar contenidos nuevos. B. Se denomina también amnesia de evocación. C. El paciente no es capaz de recordar hechos o contenidos del pasado. Y D. Todas son correctas. La, la alternativa correcta es la A. En la amnesia anterógrada es correcto que el paciente no es capaz de fijar contenidos nuevos, ¿no? Que también se llama amnesia de fijación. Definición exacta de la amnesia anterógrada, pues es cuando el daño cerebral impide que la información pase de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, por lo que el paciente pues olvida los sucesos a medida que ocurren, ¿no? Y luego la alternativa D, no, perdón, la alternativa C, el paciente no es capaz de recordar hechos o contenidos del pasado, es la denominada amnesia retrógrada. Bueno, pasamos a la pregunta número 30. La teoría de la formación del pensamiento y mecanismos intelectuales hasta la adolescencia, según Piaget, consta de A. 3 periodos, B. 2 periodos, C. Un único periodo y D. 4 periodos. La opción correcta es la D. 4 periodos, ¿no? La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es un modelo que explica cómo los niños desarrollan su capacidad para pensar, razonar y comprender el mundo que los rodea, ¿no? Piaget este es el padre de la psicología evolutiva. Y los periodos son el periodo sensoriomotor de los 0 a 2 años, el periodo preoperacional de los 2 a 7 años, tercero, el periodo de operaciones concretas de los 7 a los 11 12 años y por último el 4, el periodo de operaciones formales a partir de los 11 o 12 años.
Pasamos a la pregunta número 31. El trastorno de conversión A es un tipo de trastorno de ansiedad asociado a la dismorfofobia. B es un trastorno que se caracteriza por la simulación por parte del paciente. C es un trastorno somatomorfo sin presencia de lesión orgánica. Y D es un trastorno caracterizado por ideas, pensamientos repetitivos y miedo a objetos o situaciones concretas que el enfermo intenta evitar. La opción correcta es la C. El trastorno de conversión es un trastorno somatomorfo sin presencia de lesión orgánica, ¿no? Históricamente, el trastorno de conversión se ha clasificado dentro de los trastornos somatomorfos en clasificaciones como la CIE o la DSM-4. Su característica principal es la presencia de síntomas o déficits que afectan las funciones motoras o sensoriales voluntarias, ¿no? Como parálisis o ceguera, que sugieren una enfermedad médica, pero que no pueden explicarse por una lesión orgánica o enfermedad neurológica demostrable. Se considera que estos síntomas son una expresión de conflictos psicológicos. Ese es el denominado trastorno de conversión. Pasamos a la pregunta número 32. ¿Cuál no es una característica definitoria del paciente con demencia tipo Alzheimer? A. Agnosia. B. Anorexia. C. Afasia. O D. Aprasia. Bueno, la que no es una característica es la B, la anorexia. No es una característica definitoria del paciente con demencia tipo Alzheimer. Las clásicas As del Alzheimer son la amnesia, que es la pérdida de memoria a corto plazo, la afasia, la dificultad para encontrar palabras, la aprasia, la incapacidad para los movimientos motores coordinados y tareas funcionales, y la agnosia, no reconocer personas, objetos o lugares familiares. Pasamos a la pregunta número 33. En los trastornos mentales, los síntomas frecuentes de pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones, delirios, fuga de ideas, perturbaciones del pensamiento y psicomotricidad son propios de un trastorno A. Psicótico, B. Neurótico, C. Oligofrénico o D. Trastorno de personalidad. La opción correcta es la D. Esto se corresponde con un trastorno psicótico. Bueno, estos síntomas que vienen en el enunciado, pues son el núcleo de lo que se define como un cuadro psicótico, ¿no? En el caso de neurótico se mantiene el juicio de realidad, aunque implica angustia emocional y ansiedad, ¿no? Y en el caso de la, la oligofrenia, pues estamos hablando ya de una discapacidad intelectual. Pasamos a la pregunta número 34. La teoría psicoanalítica que distingue tres factores dentro de la personalidad, el ello, el yo y el superyo, fue propuesta por A. Sigmund Freud, B. A. Adler, C. G. W. Alport y D. B. F. Skinner. Bueno, la respuesta correcta es la A, ¿no? La teoría psicoanalítica pues fue propuesta por Sigmund Freud, ¿no? Que es el padre del psicoanálisis, ¿no? Que propuso el modelo estructural de la personalidad que divide la psique pues en tres instancias: el ello,
que incluye los instintos y deseos, el yo, que es el mediador basado en la realidad, y el super yo, que es la conciencia moral y las denominadas normas sociales, ¿no? Pasamos a la pregunta número 35. ¿Cuál, cuál no es una característica de la enfermedad crónica? A. Duración constante. B. Pronóstico insatisfactorio. C. Comienzo variable, repentino y o insidioso. Y D. Vivencia de la crisis elevada y corta. La opción correcta es la D. La vivencia de la crisis elevada y corta no es una característica de la enfermedad eh, crónica, ¿no? La vivencia de la crisis en enfermedades crónicas eh, suele ser de larga duración, ¿no? Constante y recurrente, ¿no? La vivencia de la crisis elevada y corta, pues estamos hablando estaríamos hablando de enfermedad, es una de las características de la enfermedad aguda. Por eso no es característico de la enfermedad crónica, sino que es característico de la enfermedad aguda. Pasamos a la pregunta número 36. El refuerzo positivo en los cuidados de TCAE significa A. Hacer coincidir una conducta del sujeto con algo agradable para él, con el fin de que tienda a repetir esa conducta. B. Hacer coincidir una conducta del sujeto con algo agradable para él, con el fin de que no tienda a repetir esa conducta. C. Hacer coincidir una conducta del sujeto con algo desagradable para él, con el fin de que no tienda a repetir esa conducta. Y D. Hacer coincidir una conducta del sujeto con algo desagradable para él, con el fin de que tienda a repetir esa conducta. Bueno, ¿cuál es la opción correcta? Pues es la A. El refuerzo positivo en los cuidados de TCAE significa hacer coincidir una conducta del sujeto con algo agradable para él, con el fin de que tienda a repetir esa conducta. Los conceptos de refuerzo, pues es aumentar la probabilidad de que una conducta se repita, y el concepto de positivo, refuerzo positivo, es añadir un estímulo agradable o placentero tras la realización de dicha conducta, ¿no? Por eso hablamos de refuerzo positivo, ¿no? Por ejemplo, premiar la adecuada toma de la medicación con elogios o atenciones, ¿no? Pues eso es el refuerzo positivo. Pasamos a la pregunta número 37. Cuando la reacción de un paciente ante la enfermedad se centra en no reconocer aquello que le resulta doloroso o conflictivo, se habla de un proceso de A. Sublimación, B. Negación, C. Regresión o D. Racionalización. La respuesta correcta es la B, ¿no? Cuando la reacción de un paciente ante la enfermedad se centra en no reconocer aquello que le resulta doloroso o conflictivo, se habla de un proceso de negación. La sublimación es canalizar impulsos inaceptables hacia actividades socialmente aceptables. Eso es la sublimación. El concepto de regresión, pues se trata de volver a comportamientos infantiles ante el estrés, ¿no? Y la racionalización, cuando pues la persona que enferma intenta aceptar su situación recurriendo a la lógica. Esto del proceso de negación también es la primera etapa en el denominado proceso del duelo, ¿no? Que lo describió Elizabeth Kubler-Ross. Bueno, pasamos a la pregunta número 38. ¿Cuál
dice así, ¿cuál de estos síntomas no es característico en el trastorno de ansiedad generalizada? A. Dificultades en la concentración. B. Alteraciones del sueño. C. Estados confusionales. O D. Preocupación excesiva. La opción correcta es la C. Estados confusionales, ¿no? Eh, la confusión mental implica una desorientación y alteración de la conciencia, ¿no? Que no es propia de la ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada, el TAG, según la DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ¿no? Que fue elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría y se recoge como TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Pasamos a la pregunta número 39. Las teorías psicológicas cognitivas sobre el desarrollo de la personalidad ponen el foco en A. La forma en la que el individuo se relaciona con el mundo a nivel perceptivo, cómo interpreta las situaciones, cómo las procesa, cómo toma decisiones, etc. B. El funcionamiento inconsciente del individuo. C. Los rasgos predominantes de la personalidad observados en la conducta del individuo. Y D. La conducta del individuo y las consecuencias de esta. La opción correcta es la A, ¿no? Las teorías cognitivas de la personalidad se centran en los procesos mentales internos, es decir, en cómo las personas perciben, interpretan, procesan y almacenan información sobre sí mismos y su entorno. Por eso es la alternativa correcta, la A. Pasamos a la pregunta número 40. Ya solo nos quedan 15. Pues son 55 preguntas. Ya sabéis que el examen era de 110 preguntas y lo he dividido en dos test de 55 preguntas cada uno. 40. La posición de elección para pacientes con lipotimias o síncopes es principalmente A. Morestin, B. Rosser, C. Trendelenburg o D. Fowler. La opción correcta es la C. Trendelenburg, ¿no? Que el paciente está en decúbito supino, inclinado con 45 grados respecto al plano del suelo, ¿no? Con la cabeza más baja que los pies. De hecho, se llama posición de Trendelenburg o posición anti-shock. Pasamos a la pregunta número 41, que dice así. ¿Cómo podemos prevenir las varices en los miembros inferiores? A. Evitando la vida sedentaria y haciendo ejercicio regularmente. B. Evitando permanecer muchas horas de pie. C. Evitando el sobrepeso y el consumo del tabaco. Y D. Todas las respuestas son correctas. La alternativa correcta es la D. Todas las respuestas son correctas. Efectivamente, todas son recomendaciones saludables en la denominada prevención de las varices, ¿no? Pasamos a la pregunta número 42. En, en la dieta absoluta es cierto que A. Se disminuye el porcentaje de proteínas. B. Se incluyen alimentos ricos en fibra. C. Se suprime la ingesta total de alimentos y líquidos. Y D. Es baja en calorías. Bueno, la respuesta correcta es la C. Se suprime la ingesta total de alimentos y líquidos, ¿no? Eso es la dieta absoluta. Nada de sólidos y nada de líquidos. Ni tan siquiera agua. Por eso hay que ponerle una perfusión de suero al paciente, ¿no? Si va a estar bastante tiempo, porque si no la palma.
Pasamos a la pregunta número 43. Indique cuál de las siguientes sondas no se utiliza para drenar orina. A. Foley, B. Levin, C. Robinson y D. Pecer. La, la respuesta correcta es la B, no Levin. ¿Por qué? Porque la sonda de Levin es una sonda nasogástrica utilizada para la alimentación enteral o la descompresión gástrica, ¿no? Es decir, para el drenaje de contenido estomacal. Las demás, la sonda Foley es una sonda permanente de balón para drenar orina, que es la más utilizada de las sondas vesicales. La Robinson también es una sonda uretral de sondaje intermitente. Y la Pecer es una sonda vesical semirrígida que se suele insertar quirúrgicamente, por ejemplo, en una cistostomía, ¿no? Para el drenaje de orina. Repito que la más común de las sondas vesicales, de las sondas de orina, es la Foley. Pasamos a la pregunta 44. De los siguientes componentes de la orina, ¿cuáles son componentes anormales? A. Solutos inorgánicos. B. Solutos orgánicos. C. Pigmentos o D. Proteínas. La opción correcta es la D, ¿no? Las proteínas, pues es un componente anormal de la orina. Tanto los solutos inorgánicos como los orgánicos o los pigmentos son componentes normales de la orina, ¿no? Eh, que lleva urea, creatinina, em, sales, minerales, uro. Bueno, estos son los componentes normales, ¿no? Que representan los desechos metabólicos filtrados por el riñón. Las proteínas, pues, su presencia, una presencia significativa de proteínas en orina es un indicador de daño renal, ¿no? Infecciones o enfermedades de las vías urinarias. Se llama proteinuria, cuando hay presencia de proteínas en la orina. Proteinuria, que también lo suelen preguntar bastante. Pregunta número 45. La depresión del esternón en un adulto con el masaje cardíaco debe ser de A. 2 centímetros, B. 3 centímetros, C. 7 centímetros o D. 5 centímetros. La opción correcta es la D. 5 centímetros, ¿no? Eh, es el estándar recomendado para adultos, ¿no? Ya que permite, pues, comprimir el corazón contra la columna vertebral y bombear sangre de manera efectiva a los órganos vitales. Los de los 2 centímetros, pues sería para recién nacidos. Los 3 centímetros es insuficiente para un adulto, ¿no? Y ya eh, la alternativa C, que habla de 7 centímetros, pues ahí hay ya un riesgo de fracturas costales y daño pulmonar. Pasamos a la pregunta número 46. ¿Dónde debemos situar las palas electrodos de un DESA, desfibrilador externo semiautomático, en un adulto? A. Uno debajo de la clavícula derecha y el otro en el costado, a unos 10 centímetros por debajo de la axila. B. En los hombros, encima de cada tetilla y en las mujeres al lado de estas. C. Uno en la espalda y otro en el pecho. Y D. Uno en cada hombro. La opción correcta es la A. Las palas o electrodos de un DESA los debemos colocar uno debajo de la clavícula derecha y el otro en el costado, a unos 10 centímetros por debajo de la axila. Bueno, mirar la pala 1 derecha o external se coloca en la parte superior derecha del pecho, justo debajo de la clavícula. Y la pala 2 o izquierda o denominada apical se coloca en el costado izquierdo, unos centímetros por debajo de la axila, línea medio axilar.
a la altura del pezón o un poco más abajo. Esa es la colocación de las palas. Pasamos a la pregunta número 47, que dice así. La diuresis de 24 horas en el adulto es A, 1.500 mililitros, B, 2.000 mililitros, C, 900 mililitros o D, ninguna de las respuestas es correcta. La alternativa correcta es la A, 1.500 mililitros, en concreto entre 1.200 o 1.500 mililitros al día. Esa era la diuresis de 24 horas, que es lo más cercano, ¿no? 1.500 mililitros al día. Los conceptos, vamos a recordar los conceptos de anuria, que es cuando se micciona menos de 125 centímetros cúbicos al día. Oliguria, que es una micción de menos de 400 centímetros cúbicos al día o mililitros. Y la poliuria, ¿no? Que es ya la micción de más de 2.000 centímetros cúbicos o mililitros al día. Repito, anuria menos de 125, oliguria micción de menos de 400 mililitros diarios y la poliuria micción de más de 2.000 mililitros diarios. Pasamos a la pregunta número 48. ¿Cuál de estos alimentos naturales tiene la mayor cantidad de vitamina B12? A, cereales, B, frutos secos, C, alimentos de origen animal y D, frutas y verduras. La opción correcta es la C. Los alimentos de origen animal es que en realidad son la única fuente natural fiable de vitamina B12, ¿no? Esta vitamina es sintetizada por bacterias que se encuentran principalmente en el tracto digestivo de los animales o en el suelo que estos consumen, ¿no? Por ejemplo, el hígado, mariscos, las carnes rojas, pescados, huevos y productos lácteos. Ahí encontramos la vitamina B12. Pasamos a la pregunta número 49. Respecto a los dispositivos para la administración de oxígeno, es incorrecto que A. Son dispositivos que se emplean cuando el paciente puede respirar por sí mismo. B. Tanto las gafas nasales como la sonda nasal se emplean para administrar concentraciones de oxígeno inferiores al 40%. C. Para pacientes con traqueostomía existen mascarillas adaptables al orificio. Y D. Con la mascarilla se pueden proporcionar al paciente concentraciones de oxígeno que oscilan entre el 5 y 80%. ¿Cuál es la opción incorrecta? Nos habla de la administración del oxígeno, nos pide la opción incorrecta, que es la alternativa D. Con la mascarilla se pueden proporcionar al paciente concentraciones de oxígeno que oscilan entre el 5 y el 80%, ¿no? Bueno, las mascarillas simples o pues llevan concentraciones entre el 40 y 60%, ¿no? Las mascarillas con reservorio ya hablan de concentraciones, hablamos de concentraciones entre el 60 y el 80%, pero no todas las mascarillas llegan al 80%, sino que hablamos de las mascarillas con reservorio, ¿no? Las simples están entre el 40 y el 60%. Pasamos a la pregunta número 50. Respecto al equilibrio ácido-base, ¿qué respuesta es la incorrecta? A. El pH en sangre de una persona sana oscila entre 7,10 y 7,25. B. El aparato respiratorio interviene en el control del pH gracias a su capacidad para eliminar el CO2. C. El riñón regula la reabsorción y la eliminación de las bases. Y D. Los sistemas amortiguadores, también llamados tampón,
controlan la variación de pH. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues la A. Es decir, correcta, en este caso pregunta por la incorrecta, ¿no? Eh, que el pH en sangre de una persona sana oscila entre 7,10 y 7,25. El rango normal del pH en sangre arterial de una persona sana es ligeramente alcalino, oscilando entre 7,35 y 7,45. Un pH de 7,10 o 7,25 pues indica un estado de acidosis, no un estado sano. Por eso esta es la incorrecta. Pasamos a la pregunta número 51. Las náuseas y los vómitos al administrar la nutrición enteral pueden indicar a. La velocidad de perfusión es demasiado rápida. B. Acidez gástrica. C. Deficiencia de nutrientes. Y D. Todas son correctas. Bueno, la opción correcta es la A. La velocidad de perfusión es demasiado rápida y esto puede ocasionar náuseas y los vómitos al administrar la nutrición enteral. Las náuseas y los vómitos son complicaciones gastrointestinales frecuentes, ¿no? En la administración enteral, y su causa principal es la velocidad excesiva en la administración, eh, lo que supera la capacidad de tolerancia del estómago, ¿no? O del intestino. Pues eso provoca distensión abdominal y regurgitación. Otras causas también de las náuseas y los vómitos son la temperatura, cuando la fórmula administrada está muy fría, o una posición incorrecta del paciente, ¿no? La acidez gástrica puede estar presente en pacientes con sonda nasogástrica, pero no es una causa de náuseas y vómitos, ¿no? Y la deficiencia de nutrientes es la razón por la que se prescribe la nutrición enteral, ¿no? Repito, la velocidad de perfusión, cuando es demasiado rápida, es la causa de náuseas y vómitos en el paciente. Esa es la respuesta correcta. Pasamos a la pregunta número 52. Que dice así: la respuesta correcta es A. El síncope es la pérdida de conciencia que se produce debido a una disminución brusca del aporte de sangre al cerebro. B. En el caso de la lipotimia, no conviene poner la cabeza de la víctima ladeada. C. En los casos de síncope, no es recomendable colocar a los pacientes en posición anti-shock. Y D. El síncope puede ocurrir por estancamiento de sangre en los miembros inferiores. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues la alternativa A. El síncope es la pérdida de conciencia que se produce debido a una disminución brusca del aporte de sangre al cerebro. Ese es el concepto de síncope. Las alternativas siguientes, esta es falsa porque en caso de lipotimia sí que hay que poner a la víctima ladeada para evitar la broncoaspiración, ¿no? Eh, en los casos de síncope no es recomendable colocar a los pacientes en posición anti-shock. Pues al contrario, ¿no? Sí, la posición anti-shock, o también, que es la posición de Trendelenburg, facilita el retorno de la sangre al cerebro. Y por último, el síncope ocurre por estancamiento de sangre en los miembros inferiores. Esta también es incorrecta, ¿no? Eh, el síncope se produce por falta de riego al cerebro, no por el estancamiento en sí. Bueno, pasamos a la pregunta número 53.
Respecto a los cambios característicos del puerperio, es verdadero que a. Se produce la secreción láctea desencadenada por la angiotensina. B. Los entuertos suelen aparecer a los 40 días desde el parto. C. Los loquios constituyen el drenaje uterino. Inicialmente están constituidos por sangre. Y D. No se deben realizar los cuidados del periné, aunque haya desgarros o episiotomía. Bueno, ¿cuál es la alternativa eh, correcta? La alternativa correcta es la C. Los loquios constituyen el drenaje uterino. Inicialmente están constituidos por sangre. Esa es correcta, ¿no? Sangre y moco, ¿no? Son un proceso fisiológico normal del puerperio, ¿no? Las demás, ¿por qué son falsas? La A, se produce la secreción láctea desencadenada por la angiotensina. La secreción láctea está desencadenada principalmente por la prolactina, no por la angiotensina. Después, los entuertos suelen aparecer a los 40 días desde el parto. Los entuertos ocurren en los primeros días tras el parto, no a los 40. Son contracciones uterinas dolorosas, esos son los entuertos. Y la última, porque es falsa, no se deben realizar los cuidados del periné, aunque haya desgarros o episiotomía. Pues es esencial mantener la higiene del periné, ¿no? Para prevenir infecciones, así que sí hay que realizar cuidados. Bueno, por eso la respuesta verdadera es la C, que los loquios constituyen el drenaje uterino. Inicialmente están constituidos por sangre y moco. Pasamos ya a la penúltima pregunta, la 54. ¿Cuál es una modificación funcional del envejecimiento? A. Aumento de la elasticidad de las arterias. B. Aumento de la eficacia de la tos. C. Respuesta disminuida de la sed. Y D. Aumento de la secreción gástrica. Eh, la opción correcta es la C, ¿no? Una modificación eh, funcional del envejecimiento es la respuesta disminuida de la sed, ¿no? Durante el envejecimiento se produce un deterioro en las, eh, digamos, en la regulación hídrica, ¿no? Que produce, pues eso, una disminución en la sensación de sed, ¿no? Es una alteración de los mecanismos fisiológicos de la regulación hídrica y por eso, pues, produce una disminución de la sensación de sed. Pero el caso es que nos podemos deshidratar, es decir, el anciano no tiene sed, pero se está deshidratando. Por eso hay un riesgo importante de deshidratación y aunque no nos lo pidan, debemos darles agua. Con respecto a las anteriores, las demás respuestas, ¿por qué son falsas? El aumento de la elasticidad de las arterias es al contrario. Se produce un endurecimiento, ¿no? Lo que se llama arteriosclerosis. Perdón. El aumento de la eficacia de la tos, pues también la capacidad defensiva respiratoria pues disminuye, ¿no? Y luego el aumento de la secreción gástrica, al revés, disminuye la secreción gástrica y de enzimas. Y bueno, llegamos a la última pregunta de este videotest online, la 55. ¿Cómo se denomina el deseo constante de orinar? A. Disuria. B. Piuria. C. Tenesmo vesical. O D. Oliguria. La opción correcta es la C. Tenesmo vesical, ¿no? Que es el deseo imperioso de orinar con dificultad y dolor que obliga a hacerlo casi constantemente, ¿no? Que es una sensación de vaciado incompleto de la vejiga, ¿no? Los demás conceptos.
La disuria pues es el dolor o escozor al orinar, la piuria es el pus en la orina y la oliguria ya hemos visto que es una orina una diuresis de menor de 400 centímetros cúbicos al día. La anuria, ya vimos también que era menor de 125 centímetros cúbicos al día y la piuria más de 2000 centímetros cúbicos al día. Los valores normales, ¿cuáles eran? Entre 1200 y 1500 centímetros cúbicos al día de orina. Pero repito, el deseo constante de orinar, tenermo vesical. Y hemos acabado este videotest online. Y os digo lo de siempre, si os ha gustado, si os ha servido de ayuda, pues le dais eh, al me gusta, os suscribís al canal si no lo habéis hecho aún y activáis la campanilla para que YouTube os avise de todos los nuevos videotest online que vaya subiendo al canal. Nada más. Bueno, deciros que aquí tenéis el enlace, ya os lo comenté anteriormente, de la lista de reproducción de las baterías de preguntas de los Akidecha. Aquí están todas las 200. Ahora estamos haciendo las 100 que cayeron en el examen, con una explicación más amplia, ¿no? Las 200 preguntas de la batería del temario específico de TKs de los Akidecha y también la batería de 200 preguntas del temario específico de celadores de los Akidecha de este año. Nada más. Hasta el próximo videotest online. Adiós.